bienvenidas a todas las que están aquí. Estamos en la Iglesia Bases de Amor, a todos los que nos van a ver o nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos. Y bueno, el día de hoy es un privilegio, un placer para mí poder entrevistar a esta preciosa mujer. Ahorita vamos a conocerla más a fondo. Y a pesar de que la conozco, convivo con ella, creo que es uno de los testimonios más fuertes que tenemos aquí en Oasis de Amor, no demeritando lo que hemos visto, lo que hemos podido entrevistar, lo que conocemos de todos los miembros de nuestra iglesia, pero sí hay vidas, testimonios que son impactantes. Y bueno, quiero comenzar a esta plática. Cada plática, recuerden que le pongo yo un nombre. Esta es cuando Dios escribe un nuevo capítulo. Y bueno, nuestra invitada no nos viene a contar una historia perfecta, viene a mostrarnos lo que la gracia de Dios puede hacer, hasta dónde alcanza, incluso en los lugares donde creemos que ya no hay esperanza. Mi querida Malena, tú la preciosa, bienvenida. Gracias. No lo notan, pero está nerviosa. Muy bien, Malena. Pues vamos a empezar conociendo a la mujer, ¿vale? ¿Quién eres tú? ¿Cómo era Malena? ¿Quién es Malena? Bueno, ¿quién era? Me decían Margarita Francisca. O sea, porque pues era una mujer iracunda, era mal hablada, pues sí, una mujer totalmente diferente a lo que soy ahora. Okay. Ajá. ¿Cómo eras de niña? Mira, pues siempre, bueno, yo creo, hace tiempo, ¿verdad?, que llegué yo aquí una vez, fuimos con la pastora a Guadalajara y me decía la pastora Maricu que yo tenía corazón de madre. O sea, y mi abuela cuando yo estaba chiquita me decía, tú tienes corazón de pollo, hija, porque me acuerdo tanto que, pues bueno, en ese entonces era tanta la necesidad que nosotros un tiempo, mi mamá, pues, mi papá alcohólico, mi mamá, pues, una mujer sumisa, nosotros íbamos al día Bastos, yo me acuerdo bien clarito que nos íbamos abajo de los camiones cuando andaban, que cargan la mercancía en las camionetas y lo que se caía nosotros lo recolectábamos para comer. Okay. Y después de eso, pues mi abuela iba y compraba pollos al rastro. Y cuando llegábamos, pues yo bien contenta porque llevaba gallinas en costales. Pero ya nada más veía yo que empezaban a poner vaporeros y yo decía, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con los pollos? Porque ha tenido un gritadero y yo me acuerdo, estaba chiquitilla y yo salía por la ventana y me asomaba para el zaguán. Y mi abuelita decía, no, métete, hija, métete. Y yo, no, yo quiero ver qué van a hacer, porque ya veía que tenían las vaporeras en el patio. Ajá. Y me decía, no, hija, métete. Y yo me acuerdo tanto que mi abuela yo después ya no me quería cuando ella hacía eso, porque pues mataban los pollos, los limpiaban, pero yo recuerdo tanto que yo estaba, no, por favor, ya no maten a las gallinas, ya no las maten, porque y mi abuela se enojaba porque la gallina sin cabeza con esto topeteaba y les hacía un regadero de sangre, pero porque yo entiendo ahora que yo tenía ese corazón, o sea, tengo un corazón muy, muy sensible, o sea, y pues ahora que estoy en este lugar me he dado cuenta, ¿verdad?, que pues desde entonces ya en mí ya operaba el amor de Dios, ¿verdad? Porque pues también Él se duele por su creación. Así es. Entonces, pues yo creo que eso soy ahora en estos tiempos, una mujer más sensible, una mujer más, más dolida, como a veces Dios se duele por nosotros, ¿verdad? Porque pues yo creo que mi corazón en un tiempo quiso cambiar por la situación en la que viví.
pero aún así Dios tuvo misericordia de mí, no lo permitió. ¿Qué soñabas cuando eras niña? Ay, muchas cosas, entre tantas cosas de esas. Yo deseaba tener un hombre que no fuera como mi papá. Yo deseaba llegar al altar vestida de blanco, yo deseaba que mis hermanos estuvieran conmigo. Deseaba muchas cosas, muchas. Qué bueno, hace poco con ustedes aprendí de la restitución, ¿verdad? Y digo, Dios me ha restituido más de lo que he merecido. Más porque a pesar, dicen, ¿verdad? Y dice la palabra que los sueños de Dios son más grandes y altos que los nuestros. Y ahora yo me doy cuenta de eso, que es verdad, los sueños de Dios son más altos y más grandes porque de verdad que yo nunca imaginé ser lo que soy ahora. Y todo se lo debo a Dios, porque Él transformó mi mente, porque Él me ha transformado, que todavía no soy una mujer perfecta ni lo seré, pero creo de verdad que el Señor me va a seguir sorprendiendo mucho más. Así es. ¿Quién fue la primera persona que tú consideras que creyó en ti? Mi esposo. Él fue el que primero creyó en mí. ¿En qué sentido dirías que creyó en ti? Porque vio la transformación, vio lo que Dios hizo, porque como te lo digo, o sea, bueno, pues para verme puesto de esa manera, o sea, no sé si ustedes conozcan a Margaret Francisca, no sé si la llegaron a escuchar o a ver, y pues es una mujer vulgar, en pocas palabras, una mujer que pues no, entonces yo creo que el ver él que ya no gritaba, ya no aventaba, ya no hablaba mal, lo trataba con amor, a pesar de todo el daño que en su tiempo él me hizo, o sea, yo creo que él fue el primero que creyó en mí. Empezó a ver ese cambio. Si tuvieras que describirte en 3 palabras antes de tu encuentro con Dios, ¿cuáles serían? 3 palabras. Odio, rencor, mucho rencor, muerte. Wow. Bien, dices tú que mucha gente pues no conocemos los procesos que cada uno atravesamos, ¿no? Y en este caminar, mucho antes de que tú conocieras de Dios siquiera, ¿cuál fue el punto más álgido o el momento más oscuro previo a que tú te encontraras con Dios? Lo tengo muy presente porque primero me di cuenta que abusaban de mi hija. Y después de eso, pues la puerta pasa y lo que el enemigo me hacía sentir, porque no sabía yo que tenía un enemigo. Cuando me di cuenta de que pues yo ya no podía hacer nada, que no podía remediar lo que le había pasado a mi hija, al ver el daño que yo había ocasionado también, o sea, pues así un pensamiento fuerte y que quiso no solamente acabar conmigo, sino con toda mi familia, pues fue una vez que yo venía de casa de mi abuelita, siempre me preguntaban por mi marido, porque lo aprecian mucho, porque en realidad siempre había sido una buena persona.
pero esa vez, pues yo dije, ya no tiene caso, ya no, y yo siempre tenía que pasar por el distribuidor Juárez. Entonces, ese día yo dije, bueno, y pues yo me acuerdo que esa vez llovía muy fuerte y yo venía, o sea, como que toda la escena cuadró para que me llegara ese pensamiento y yo decía, pues, ¿qué más da? Ahorita le doy el volantazo, me voy para abajo y ya acabo con todo. Pero no sé, algo, y yo ahora me doy cuenta que fue Dios, porque algo me hizo voltear, o sea, ver por el retrovisor a mis niñitas que iban dormidas todavía. Nicole tendría unos 3, 4 añitos y era la más chiquita. Y, y pues mi Leslie estaba en el kinder, o sea, ya no había pasado a primero de primaria y mi Evelyn estaba sí, en la primaria, por terminar la primaria. Y o si fue tan así que, o sea, como que algo me sacudió y me dijo, no, o sea, porque si lo haces y tú te mueres y si tus hijas quedan mal y vivas, ¿quién va a ver por ellas? Y dije, Señor, aunque yo todavía no conocía al Señor, decía, perdóname, Dios, perdóname. Yo me acuerdo que nomás me limpiaba mis lágrimas y seguía manejando y yo creo que ya eso fue, o sea, ya fue, era lo que quería el enemigo, acabar conmigo, acabar conmigo, acabar con mi familia. Ese fue el momento antes de conocer yo del Señor. ¿Alguna vez durante todo este periodo, regularmente las historias se van asociando una circunstancia tras otra circunstancia, es como una bola que se va acumulando, se va acumulando? Y en psicología vemos que nosotros buscamos lo que nos es similar, de manera consciente o inconsciente, que es la mayor parte del tiempo. Pero en estos momentos oscuros, en estos momentos en los que pensaste en terminar todo de una manera tan tajante, ¿llegaste a pensar que nunca iba a haber una salida? No, nunca me pasó por la cabeza. Yo creo que por eso, y no nada más eso, o sea, no nada más, o sea, estaba yo ya tan invadida de malos pensamientos que no nada más esa podía haber sido mi salida. Muchas veces pensé en abrir las llaves del gas, muchas veces pensé, o sea, y sí, como tú dices, o sea, un pensamiento es como una bola de nieve, llega otro y se va creciendo, creciendo, creciendo hasta que esa bola te aplasta y de verdad no encuentras porque por más que yo iba, pues en ese entonces, ¿verdad? Yo iba y me metía a la iglesia y bien me metió y ahí lloraba y lloraba y lloraba, pero yo no sabía qué hacer, o sea, no tenía una respuesta, no sabía quién me podría ayudar porque terapia psicológica tomé, estuve yendo a Alcohólicos Anónimos, iba a, estuve yendo también a otra iglesia donde nos daban oración pero, o sea, nada de eso, no, o sea, en realidad nada de eso me dio la solución, nada. ¿Quién fue quien te acercó a Dios o cómo es que fue tu primer encuentro con Dios? Una prima mía fue la que me invitó a ella a conocer del Señor, porque pues ella ya había conocido y ella y su esposo me acuerdo que me decían, porque pues yo ya de hecho les había comentado que yo ya no quería estar con Ramón, o sea, con mi marido y ellos me dijeron, mira, una última oportunidad y yo me acuerdo y me quedó tan presente porque esa vez que ellos me invitaban a que yo fuera a platicar con una pastora, o sea, que una pastora platicara conmigo, yo les dije que no, yo como me iba, o sea, porque pues yo ya lo había intentado, o sea, y no me había funcionado, entonces yo dije, o sea, como una pastora me va a ayudar, o sea, eso era y decía, no, pues, o sea, ¿cómo? Entonces, yo recuerdo que mi hija me dijo, mamá,
porque yo le dije, ¿cómo ves, hija? Iré a platicar con ella, y me dijo, mamá, no lo hagas por nosotras, no lo hagas por mi papá, hazlo por ti. Y yo dije, o sea, ¿qué tan mal ya me ven? Ahí fue cuando me cayó el balde de agua fría y dije, o sea, tengo que hacerlo por mí, es verdad, porque ahora me doy cuenta, ahora que ya estoy en el camino del Señor, o sea, digo, si es cierto, ¿cómo voy a dar algo que no tengo? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso, ahí fue cuando yo conocí del Señor, porque yo recuerdo tanto a esa pastora que habló conmigo y me dejó y vaya que a mí me salían culebras de la boca cuando yo hablaba de mi matrimonio, cuando hablaba de todas las heridas que yo traía en mí. Y la pastora, pues, ella bien serena, me escuchó y todo, y yo ya lo voy a dejar y ya no quiero estar con él, y yo sé porque yo no voy a batallar con un enfermo y que yo no me lo merezco. Y ya, acabo de platicar y es tan fácil y tan sencillo que me dijo, solamente te voy a hacer una pregunta, una nada más. Y le dije, ya te dejé, ya no vas a llorar, ya estás bien. Y yo, no, ya. Ajá, y dice, ¿estás lista? Le digo, sí. ¿Amas a tu marido? Sí. No, pues ahí fue donde me quebró. Y me tiró todo el argumento. Ahí fue donde yo dije, pues ya doblé mis manitas y le digo, otra vez agarré a él y otra vez se me salieron las lágrimas y le digo, sí, pues sí lo amo. Entonces, ¿tú crees que vale la pena luchar? Pero ¿cómo voy a luchar? Yo le decía, ¿cómo voy a luchar? Yo te voy a enseñar a luchar por tu matrimonio. Y ya desde ahí ella yo bendigo tanto a esa pastora porque digo, o sea, Dios tiene los tiempos correctos, tiene a las personas indicadas y Él no se equivoca, Él sabe cómo y cuándo lo hace y a quién usa, porque a veces hasta la persona que menos o sea, sí, porque yo decía, ¿cómo una persona me va a venir a decir lo que tengo que hacer? Pues sí, porque era la indicada, era una sierva del Señor. ¿Tú recuerdas, Male, cuál fue la primera oración que hiciste así a corazón abierto? O sea, que en ese momento derramaste así con el Señor, ya cuando lo empiezas a conocer de manera más profunda, porque pues mencionas que a lo mejor ibas a la iglesia tradicional, ¿no? Pero ¿cuál fue, o recuerdas cuál fue, qué le pediste eso así de manera honesta, sincera? Antes de conocerte, ya cuando lo conocí. Ya cuando lo conocí. No, pues es que yo no sabía de verdad el daño que no solo me había ocasionado yo y le había ocasionado a mis hijas y a mi marido, sino el daño y la participación que tuve yo para que el Señor fuera esa cruz. Ahí fue donde yo me quebranté, ahí fue donde yo le pedí tanto perdón a Él y le dije, ¿verdad? Que yo siempre le iba a servir, que no importaba que estuviera sola en el camino, que no iba a estar sola, que iba a estar Él conmigo, porque ya yo ya había tenido el conocimiento de lo que el Señor había hecho conmigo, y que había hecho por mí, que había hecho por mi familia. Entonces yo dije, Señor, nadie más pudo arreglar lo que no se podía arreglar, nadie más que Él. O sea, una sola palabra bastó para que Él me escuchara, para que Él me respondiera. Por eso, ¿cómo yo ha habido ocasiones en que quise tirar la toalla? Sí, ha habido las ocasiones, pero aún así, como David decía, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová. O sea, yo le pido a veces a Dios
al Espíritu Santo que no se olvide de todo, yo no me olvide de todo lo que el Señor ha hecho por mí, porque si desgarrada, sí le dije al Señor que si ya no había remedio en mi familia, que si ya no había quien iba a restaurar el corazón de mi hija, mi matrimonio, que me llevara a su presencia. O sea, yo así se lo dije, le dije, si yo ya no tengo nada que hacer aquí en la tierra, llévame contigo a tu presencia, porque sí, y de verdad, o sea, y cómo es el Espíritu Santo, porque yo recuerdo tanto que en ese encuentro que yo tuve con el Señor, yo me acordaba desde niña, porque yo cuando nací de 7 meses. Mi mamá batalló un año conmigo porque no sabía por qué yo lloraba sangre. Mucho tiempo mi mamá me trajo en estudios y estudios en el seguro y no sabían por qué yo lloraba sangre. Yo dejé de llorar sangre como a los 2 años y medio. Pero mi mamá, y nunca le supieron dar un diagnóstico a mi mamá. Después de eso, un día, pues yo de niña, yo recuerdo que nosotros vivíamos en unos departamentos y los vecinos del condominio de a un lado habían cercado todo su frente de su condominio. Pero ya los chavos y los niños ya habían tumbado los alambres y yo recuerdo mucho que yo venía bien contenta porque, te digo, carecí mucho. Pero en ese entonces una vez mi mamá me compró un monito de una maquinita que le echabas creo que 2 pesos y te salió una esferita con un premio. Ajá. Y yo venía bien contenta corriendo y no me había fijado que ya habían levantado otra vez los alambres. Entonces yo vengo corriendo y me pego en el pechito, wow, chiquita, tendría como unos 6 años. Me pegué así con el alambre y reboté para atrás y a mí se me y yo ya no me acuerdo, pero yo sí oía a mi mamá que gritaba, ayúdenme, por favor, pero yo ya no sentía nada. Y un vecino de mi mamá, bueno, un vecino de ahí, de ese condominio, él salió y sabía primeros auxilios y le ayudó a mi mamá a reanimarme. Pero, o sea, después de eso, pues, o sea, han pasado muchas cosas, me han pasado que ahora yo me doy cuenta era Dios, o sea, él sabía por qué estaba yo aquí en la tierra, él sabía por qué no me había llevado desde chiquita, porque, o sea, mi mamá, yo te tenía que cargar aquí entre piel con piel, dice, porque tú en ese entonces pues yo no tenía para meterte en una incubadora, era muy caro, dice, y yo pues sufrí mucho contigo porque tú malita de una cosa, malita de otra, dice, y ya ahora cuando yo tengo el encuentro con Jesús me doy cuenta que, o sea, que si el Señor desde el vientre de mi mamá no me hubiera diseñado, si el Señor no me hubiera formado como Él me formó, yo no hubiera estado ni aquí. O sea, el Señor todo lo hace perfecto. Entonces, yo creo que es por eso que el Señor me tiene aquí, porque algo quiere de mí, ¿verdad? No solo de mí, de mis hijas, de mi familia. Porque eso sí, yo desde que, y fue el primerito versículo que yo me aprendí, ¿verdad? Que mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, ¿por qué? Porque desde entonces, de verdad te lo prometo, que cuando yo llegué a ese encuentro con el Señor, yo destruí todo ídolo, yo dije, Señor, solo tú vas a ser el rey de mi casa, solo tú vas a gobernar en mi hogar. Y desde entonces, de verdad que me cuesta, claro que es bien difícil, pero con Dios nada es imposible. Así es. ¿Qué fue lo primero que consideras que restauró Dios en tu vida, en tu familia, con tus hijas? Pues restauró el amor, porque ya no había amor, se estaba terminando. Y yo creo que a veces solo basta pedir perdón, aunque
a veces la soberbia, a veces el egoísmo nos hace creer que nosotros tenemos la razón. Ujú. Yo creo que el pedir perdón quebranta tantas cosas, que eso fue lo que restauró el amor. O sea, cuando se pide perdón y se pide de corazón y Dios lo ve y le agrada, es cuando vemos la respuesta de Él. ¿Te fue difícil perdonar? Pues todavía no creas, chula. A veces, bueno, a mi esposo, no, aunque fueron muchas cosas, muchas, no fue difícil perdonarlo a él, pero a quien le hizo daño a mi hija, sí me fue muy difícil perdonar. Pero en el transcurso me di cuenta que no era que yo culpara a una u otra persona por haber hecho el daño. La que no se podía perdonar era yo, porque pues en realidad todavía no perdona. Yo no me perdonaba por haber descuidado a mí. Y yo creo que ya cuando me di cuenta de eso, cuando Dios me lo mostró, he vivido más en paz, más tranquila. Que bueno, todavía batallo, ¿verdad? O sea, todavía seguimos en esta carnita y todavía siente, pero bueno, en el caminar yo sé que el Señor va a ir moldeándome a su carácter, ¿verdad? No, fíjate que una de las cosas que yo admiro mucho de ti, y que ahorita lo vamos a ahondar, es cómo en las áreas donde Dios restaura, trabaja, limpia, procesa, purifica, regularmente es en las que nosotros servimos. Hay un término que ahorita no recuerdo bien en psicología que se utiliza para esas situaciones, pero a mí algo que me gusta mucho porque te he visto, lo he compartido contigo, es el amor que tienes para los centros de rehabilitación. Para quienes nos están viendo y nos conocen un poquito más de la vida de Malena, ella y su esposo pues tienen este ministerio de visitar centros de rehabilitación. Compártenos por qué tú y el Chulo visitan los lugares. Cuéntanos lo que tú consideres importante, pero sobre todo me gustaría que la gente capte el corazón que tú tienes, porque a mí eso de verdad, yo te veo como con una naturalidad te acercas a la gente, con una naturalidad los abrazas como si fueran tu familia, como si fueran tus hijas, tu hermana, tu mamá, y a mí eso me impacta muchísimo. No soy una persona así muy muy apapachona de naturaleza, pero el solo hecho de verte a ti y decir cómo alguien que ha padecido tantas cosas tiene esa capacidad de seguir dando amor. Pues es que mira, bueno, yo creo que Dios puso en el corazón de mi marido, ¿verdad?, el servir, ¿verdad?, porque dice la palabra que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Y yo creo que es muy poco lo que hacemos para lo que Dios ha hecho con nosotros. Y tener esa misericordia con las personas, no me ha sido difícil, pues te digo, si con los animalitos tuve la misericordia, pero yo siento, porque te digo, o sea, Dios, de verdad que Dios no se equivoca. Yo antes de conocer de centros de rehabilitaciones por mi marido, porque él nunca lo anexé, nunca me atreví a anexarlo, antes de eso pues yo iba a centros de rehabilitaciones por otras cuestiones, ¿verdad? Pero yo decía, ¿verdad? Me recuerdo bien, una vez, fíjate,
yo me acuerdo que fuimos porque, bueno, yo acompañaba una tía mía, porque ella tenía un hijo ahí. Y pues yo, cuando andábamos en Cristo Vive, andábamos en uno que está, bueno, en otros centros de rehabilitaciones de acá del centro. Y yo recuerdo que yo acompañaba a mi tía a las tribunas, porque ella iba con su hijo. Y yo me acuerdo que en un testimonio que estuvieron hablando, yo estaba llorando y lloré porque el hombre pasó y dijo, ¿verdad? Que él estaba bien arrepentido, que ya había perdido a su esposa y él por el alcohol había ahogado a su bebé recién nacido porque se acostó encima de ella. Y yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba porque Ramón así era cuando tomaba mucho, ¿verdad? Y yo estaba recién junta con él. Y en una ocasión ya mero me la apachurraba, pero yo siempre trataba de cuidarla mucho a mi hija. Entonces yo decía, o sea, yo me preguntaba, ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo esperaré que me suceda eso, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo tomar una decisión? No podía, ¿verdad? Pero me acuerdo que escuchando hablar al hombre en la tribuna, bueno, un chavo, escuchándolo llorar y arrepentido, pidiendo perdón, yo estaba llore, y se acerca una señora y me abraza, y me dice, lo siento mucho, señora, por su bebé, y le digo, no, que no es mi marido, él no es mi marido, me dice, no es nada de esto, le digo, no, pero es que mi marido sí es alcohólico, y yo pues me seguía llorando. Ahí me di cuenta que hay muchas, bueno, ahora que ya conocemos de Cristo, yo me di cuenta, ¿verdad?, cómo hay necesidad de que muchas personas conozcan del Señor, conozcan de su amor, porque por la condenación vuelven a caer, sí, no estamos exentos de equivocarnos, pero nosotros no somos quien para enjuiciarnos ni a nosotros mismos. El único que nos puede enjuiciar es el Señor. Entonces, yo creo que una vez, porque ya después cuando conocimos del Señor, si ustedes se dieran cuenta, a veces nos da la madrugada, cuando no vemos películas, nos da la madrugada hablando de la palabra, compartiendo de lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y a veces llego tan impactada, llego tan quebrantada que escucho, es que mira, hermana, a mí me pasó esto y así, a ver, usted diga. Y yo a veces no les puedo decir nada, chula, de verdad, porque mira, nomás aquí en mi gogotito se me puso el lodo, pero les digo, te puedo dar un abrazo. Y se quiebran, o sea, se quiebran porque necesitan tanto saber que Dios los ama como nadie los va a amar, que Dios, aún viendo en qué aflicciones tuvieron, Dios estaba a un lado de ellos. O sea, y no nada más porque he vivido el alcoholismo con mi marido y la drogadicción, porque también con mis familiares, o sea, y yo siento que así como me duelo yo, se duele el Señor por sus hijos. O sea, y no es fácil, Vania, no es fácil porque ahora que, por ejemplo, que hemos ido a los centros de mujeres maltratadas, pero también cuando tuvimos la oportunidad de compartir con mujeres en adicciones, o sea, yo también tuve una hija que pasó por drogadicción, o sea, y de ahí el Señor la sacó, o sea, es ahí donde te nace el amor. Yo creo que cuando no estás en una situación así, o sea, pues es difícil que entienda uno cómo dar amor, ¿verdad? Pero todas esas personas que están en los centros de rehabilitación están heridas, muy heridas. Necesitan sanar, necesitan
reconocer de la gracia, porque es un regalo inmerecido. Y no importa que hayan sido violadores, no importa que hayan sido asesinos, no importa que hayan maltratado a la mujer, no importa, o sea, todos tenemos una segunda oportunidad. Y yo creo que antes mi esposo sí era muy difícil, sí, chula, de veras, o sea, él sí como que no, o sea, no sé, así de lejitos te saludaba. Pero yo he visto cómo Dios ha transformado ese corazón de mi marido, cómo los abraza, cómo los aconseja, cómo, o sea, y digo, uno se da cuenta cuando las cosas vienen de parte del Señor. Yo creo que, yo creo que no hay necesidad de que tengamos que pasar por una situación como esta para dar amor, para dar ese, porque yo creo que si diéramos de verdad un poquito de amor, no estuviera el mundo como está ahorita en estas condiciones. Porque pues, ahora sí que si el amor fuera lo principal en cada uno de nosotros, todo cambia. Todo sería distinto. Malena, ¿cómo se fortalecen tú y Ramón? Es muy desgastante. Lo he experimentado contigo, con mi marido cuando me ha tocado poder acompañarlo porque la mayoría de los centros de rehabilitación son de varones, entonces no tan fácil podemos entrar como mujeres a menos que vayamos acompañados de alguien. Es muy pesado, es muy desgastante. Ustedes como matrimonio, como familia incluso, ¿cómo se fortalecen? ¿Cómo salen de un centro de rehabilitación donde, digo, para mí el caso más impactante de las últimas veces que fuimos juntas con estas niñas es que tengo la mitad de mi vida en drogas? ¿Y cuántos años tienes? 20. 10, o sea, empezó desde los 10 años. Ustedes, como matrimonio, ¿cómo se vivifican, se vuelven a fortalecer? ¿Cuál es su, pues digamos, de rutina para con Dios? La oración. De hecho, fíjate que era lo que platicábamos con Moni la otra vez, que hay veces que ya nos sentimos muy cargados, muy tensos, y órale, vamos a echarnos un montón, ¿verdad? Porque nos reunimos como familia en la sala de nuestro hogar y empezamos a orar, empezamos a darle las cargas al Señor. Aunque, bueno, no siempre es con las niñas, ¿verdad? Pero cuando no estamos con las niñas que llegan, porque no, en unos centros sí se siente muy, muy pesado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues llegamos o salimos de ahí. Yo a veces salgo chula y nomás, ya Ramón sabe que ya nomás le digo, en el carro, ya me voy y me subo y me agarro a llorar y llorar y llorar. Y ya llega y empieza a orar conmigo. O sea, en ese sentido yo también me he sentido muy protegida por mi esposo. Porque a veces yo digo, es que ¿por qué, amor? No preguntes. Dale gracias al Señor que te muestra y ora y pide y intercede por esas personas. Pero, pues hasta ahorita eso es como que lo que nos fortalece como matrimonio. Y yo con él no peleo por otra, o sea, por cualquier cosa. A veces, ahorita, por ejemplo, yo le digo a él, le digo, amor, es que ya me voy a ir otra vez contigo a los centros de rehabilitación. Y está bien, amor. O sea, yo no peleo con él por el ministerio. Yo a veces entro en controversia con él porque hay muchas injusticias. Muchas injusticias, pero él dice, amor, pero bueno, ahí me doy cuenta que es el amor de Dios, ¿verdad? Y digo, bueno, pues tuya es la justicia, Señor, pero sí, él me centra porque me dice, es que tú no te metas en eso, tú a lo que vamos, a darles a conocer de Cristo y nada más. O sea, ya lo que se ve adentro de, pues Dios sabrá lo que hará.
Y digo, pues sí, sí es cierto, o sea, ese a veces como mi controversia con él, porque digo, amor, es que te puedes hablar con el hombre dueño del lugar, ¿por qué no le dices, mire, puede cambiarle aquí, así? No, yo no voy a hacer eso. Entonces, sí, es difícil, sí. En este andar, sé que hubo un momento, yo creo, de la historia que yo conozco tuya y del chulo. Fue un momento, cuando la primera vez que yo escuché este testimonio, yo dije, no manches, me pasa eso y no sé, sin entrar en detalles porque me interesa más tu transformación. Tu amado esposo, el chulo que todos queremos, estuvo a punto de perder la vida. ¿Qué pasó en ti en ese momento? No, pues es que a él en el 2000, a ver, hace como en el 2002, no, a ver, mi Leslie tiene 18 años. En la calculadora. No, 2003. Como en 2003, 2004, a él lo secuestraron. Pero si tú me dices qué hice, pues no hice nada. Yo quería vender, yo recuerdo que esa vez me pedían $1,000,000 por la cabeza de él y mi suegra me dio así, sacó los papeles, las escrituras de su casa, vendela y yo estaba en shock, yo no sabía qué hacer, yo no sabía a quién recurrir, yo no sabía, no, yo estaba fuera de sí, yo nada más, pues decía, pues me lo van a entregar, ¿no? O por ahí lo van a despedazar, porque a muchas personas que él conocía que en ese entonces a todos los que levantaron, a todos les cortaron la cabeza, a todos los mataron, los encontraron descuartizados. Pero pues yo siento que fue la misericordia de Dios. O sea, es como te lo digo, o sea, también él pasó muchas cosas desde niño, o sea, muchas veces estuvo, bueno, para empezar, mi suegra lo tuvo a los 46, 47 años, pues ya de hecho ya no se lo contaba, me decían a la suegra que iba a salir deforme, pero luego después de eso al año a él le da una enfermedad bien rara, que no, nadie la conocía, era nueva, que era que celulitis, le salió aquí en esto, o sea, él se llenó todo de pus de esto, le sacaron muchos litros de sangre, se le cayeron las uñas, la piel se le empezaba a desprender. Después de eso, pues ya estaba conmigo como a los 22 años, chocó bien feo, lo prensaron en el carro que traía, lo prensaron y a él no le pasó nada. Después de eso, no, antes de eso, de ese accidente, a él le dio varicela ya adulto, ya de 18 años, ya se estaba muriendo, porque le dio por fuera y por dentro. Wow. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿verdad? Ya el Señor ya tenía algo marcado para él, o sea, el Señor no se equivoca. Después te digo, pasa esto, lo del secuestro, pues ahí vemos que, pues yo de dónde sacaba, chula, ¿no? De verdad, él traía en la cartera puras de estas boletas del Monte de Piedad donde iba y empeñaba la herramienta. O sea, no teníamos dinero, literal, ese día le querían a él meter la mano en la sierra, en una sierra eléctrica que tiene ahí en el taller, pero no había luz porque un día antes se la habían cortado. De esa es la pistola un cuerno, que
quisieron dispararle cuando él se avienta a la fosa donde alinean los carros, se botó la bala y ahí la dejaron tirada. O sea, uno que le ayudaba, que también lo golpearon, se quedó con la bala y dice, o sea, ¿cómo no? O sea, no pudo el enemigo destruirlo. Wow. O sea, fueron tantas cosas, pero en ese tiempo, pues yo no conocía de Dios, chula. Yo no sabía que había alguien a quien yo le podía clamar misericordia, pero no hubo necesidad porque yo sé que era Dios el que tenía el control, porque él dice, él platica que él donde ya lo tenían ya encañonado, porque lo regresaron irreconocible, donde a él ya lo tenían encañonado, era en un campo así grande, dice que era pues, monte, ¿verdad? Y dice él que ya lo tenían inclinado, o sea, doblado, y le picaban los ojos, porque se los querían sacar con el dedo y no pudieron, pero dice él que pasó un señor en una bicicleta y que los hombres estos dijeron, jefe, así, y que dijo, y dice, yo volteé y vi al señor así de reojo, dice, y no sé por qué yo me acordé de Dios. Y ahí yo le pedí a Dios que pues si ya él me quería llevar, ya acabaron. Dice, y no sé por qué, dice, no sé, no entiendo. Le digo, bueno, amor, porque pues ya estaba Dios y, o sea, y teníamos que pasar por esa tribulación. Yo creo que tuvimos que pasar tanto, a veces digo, platicando, digo, bueno, pero ¿por qué no conocí de Dios cuando estaba más chiquita? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué? Porque todos tenemos que pasar los valles y desiertos. Entonces, no tuve a quien clamar, no tuve a quien pedirle que me ayudara. Yo me acuerdo que mi tía tiene un altar grandote con una Virgen de Guadalupe del tamaño de una persona y me decían que fuera, que me le pidiera que. Y yo dije, no, o sea, yo estaba bloqueada. Pero pues ahora me doy cuenta que fue Dios, que Él estaba ahí. Wow. A veces siento lo que quiero hacer una actividad. Les voy a entregar, bueno, Gina me va a hacer favor de entregarles a todos una piedra. Una feria. Oye, tú sí puedes decir, es que estoy libre de pecado. Caliente la primera piedra, no, me trae así, me cae así en la cabeza eso, no sé, parece el cantipo, ¿no? Pues todas tienen ya su piedra. Creo que todas aquí tenemos situaciones, experiencias que están representadas en las piedras que cada una de ustedes tiene. Nosotros tenemos piedras, pero también cargamos mucho. Y puede ser una piedra o algo que traigamos ahí atorado de abuso, culpa, alguna pérdida, un miedo, alguna circunstancia que nos puede haber pasado de pequeño. Y la traemos ahí. Quiero que cierren sus ojos y cierren su mano y aprietan fuerte esa piedra. Aprietan. Y la mayor parte del tiempo, muchas veces estamos así, apretando aquello que nos hirió, apretando aquello que nos marcó, que pues nos tocó pasar. Muchas veces vivimos cosas, circunstancias que nosotras no decidimos incluso.
somos yo les digo, un daño colateral. Sin embargo, por algo Dios lo permite. Así como permitió que Malena, el chulo, pasaran todas estas circunstancias, pero sobre todo Male como mamá, como mujer, todo aquello que nos hiere. Y ya se cansaron de sostener la piedra. Es cansado. La piedra pesa, lo que cansa es sostenerlo. Eso es lo que nos cansa. Sostener algo que no es de nosotros, que tenemos que entregárselo a Dios. ¿Cuál crees que fue la piedra más fuerte que Dios te quitó de tus manos? El perdón. No perdonar. El no perdonar. Eso fue bien duro. Bien duro. Yo creo que me pasé como unos 3 años con eso, o sea, no lo quería soltar y no lo quería soltar y no lo quería, hasta que dije, ya va, ya, o sea, ya lo que pasó, o sea, yo he visto a mi hija porque ella como yo sé que ama al Señor, yo sé que, porque ella me decía una vez, cuando hace poco todavía que me diagnosticaron diabetes, ella me decía, mamá, es que te has puesto a pensar qué es lo que te llevó a este extremo. Y yo le dije, no,